amo al Señor, Él ha hecho bien por mí. Murió en la cruz, mi alma por redimir. No hay amor más grande que el de Él. Amo al Señor, pues primero Él me amó. El tema de este salmo, que es el Salmo 51, cómo se expresa un corazón realmente arrepentido. Cómo se expresa un corazón arrepentido. Y quiero dar un poquito, hermanos, de ambientación o lo que originó que se escribiera el Salmo. Allí mismo en sus Biblias tienen ustedes este pequeño encabezado que dice Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Qué es lo que propició, ocasionó que se escribiera este salmo? Lo tienen ustedes allí cuando abre el Salmo 51. Puede ver usted, hermano, el motivo, lo que motivó el salmo. Es decir, hermano, lo que ambientó que se escribiera el Salmo 51. Quiero leer los primeros 4 versículos, y este versículo, hermanos, estos versículos nos abren lo que es el Salmo 51. Y esto, hermanos, está narrado también, no como salmo, sino en la confrontación que tuvo el profeta Natán con el rey David después de su pecado. Lo pongo, hermanos, porque es una versión diferente, pero usted lo puede seguir en su propia versión. Yo lo tengo en la nueva versión no en la nueva, sino en la versión de las Américas. Es la versión que vamos a usar esta mañana aquí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Esta es la oración de David, que lo hizo en privado, hermano. Hasta el verso 17 vamos a estar leyendo algunos versos. Es una oración hecha en privado, pero que Dios quiso, hermanos, que todo el mundo lo supiera. Y porque hay una razón para que esto fuera así, hermano. Es como si usted hiciera una oración privada y Dios quiere publicarlo, porque quiere dar una lección. Ese es el Salmo 51, hermano. La oración privada de este hombre llamado David, el rey David, la oración privada de él, ahora Dios lo hizo público. Porque ¿cuándo fue la última vez que nosotros, hermanos, pedimos a Dios perdón por nuestros pecados de esta misma manera? ¿Cuándo fue la última ocasión que nosotros hicimos una oración tan sentida como esta? Quizás no lo recuerdas, hermano. Quizás porque no fue una oración sentida, porque no fue una oración del corazón. O quizás no lo recuerdas porque fue hace mucho tiempo. O quizás, hermanos, porque no estás viendo tus pecados de la manera en que lo estaba viendo David. Entonces, en este salmo se enfatiza, hermanos,
que no es la religión, hermanos, de solamente preceptos o la religión de costumbres, la que es agradable a Dios, sino la religión del corazón. Aquí vemos a un hombre humillado delante de un Dios todopoderoso. ¿Cómo ve él a Dios y cómo se ve a él mismo? No es una religión superficial, es la religión del corazón. Este salmo nos enseña lo que es una religión, hermanos, del corazón, porque es lo que se enfatiza en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a leer otro texto ahí, hermanos, que también lo tengo ahí en la pantalla. Cuando dice Mateo capítulo 6, vean ustedes, hermanos, el gran propósito de Dios era que la gente supiera, hermanos, de no hacer nada superficial religioso, sino más que el corazón. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar ¿qué? La atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. No hagan una religión simplemente para ser visto de los hombres. Porque si solamente son actores, lo único que ustedes podrían recibir cuando lleguen al cielo no será una corona, será un Oscar, hermano, de buen actor. Porque Dios quiere una relación personal con Él. Una religión, hermanos, donde no sea una costumbre lo que tú hagas, sino que tengas una relación con tu Padre todos los días. También este salmo nos recuerda, hermanos, que todos somos pecadores. Este salmo nos recuerda que todos fallamos de una o de otra manera. Y que seremos siendo pecadores, hermanos, hasta el día que estemos con Dios. La diferencia, hermanos, es que somos pecadores que hemos alcanzado la gracia de Dios, pecadores que tenemos el favor de Dios y que por su gracia hemos sido perdonados. Pero pecadores lo somos. Y podemos ver aquí, hermanos, que como dice el texto siguiente, como el apóstol Pablo decía en el libro de los Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago, ¿qué dice Pablo? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Todos somos pecadores. Pero como pecadores, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia acercarnos a Dios? Y ahora tenemos, hermanos, el ejemplo de cómo acercarnos a Dios. Como entendemos y tenemos frente a nosotros nuestros pecados. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al acercarnos a Dios? Aquí tenemos un legado en el Salmo 51. Un legado de una oración privada que Dios la hace pública. ¿Y por qué Dios lo hace público, hermanos? Porque quiere que nosotros hagamos lo mismo al acercarnos a Él como pecadores. No solamente nos interesa ver cómo actúa un corazón arrepentido, sino cómo es un corazón arrepentido, hermano. Y en este salmo lo vamos a ver. Un corazón arrepentido lo primero que hace es, tiene un vocabulario correcto. Quiero que ustedes vean, hermanos, que el vocabulario correcto
al acercarnos a Dios como pecadores, no lo vas a encontrar en las noticias, hermano. El vocabulario correcto al acercarnos a Dios como pecadores, no lo vas a encontrar en los periódicos, en una serie de televisión. Porque vivimos en una época donde el pecado se le ha dado nombres, hermanos, para no hacerlo ver demasiado mal, para hacerlo bastante bien. ¿Qué nombres recibe el pecado? Queremos adornarlos con palabras y decir, no, hermano, no es un pecado, es una debilidad. No, hermano, es un desliz. No, hermanos, es una equivocación. Las palabras correctas al acercarnos a Dios por nuestro pecado son estas, hermano. No adornes tus palabras haciendo ver que el pecado no es tan malo y cambiarle el nombre, aunque lo pongamos un nombre bueno y agradable, siempre será llamado pecado. Quiero que ustedes vean el versículo 1. David lo llama, el pecado lo llama transgresión. Y ahorita voy a explicar lo que eso significa. En el versículo 2 le llama maldad y pecado. En el verso 3 vuelve a mencionar transgresión. El versículo 3 habla de iniquidad y pecado. En el versículo 14 habla de homicidios, delitos de sangre. Es un pecado muy específico. Y lo llama por nombre, hermano. No esconde el nombre diciendo, sí, es un desliz, es solamente una debilidad de la carne, es un error de la mente. David dice, no, es maldad. He cometido maldad, he cometido iniquidad, he cometido transgresión. Y saben, hermanos, ese es el lenguaje de Dios. El lenguaje de la Biblia, hermanos, es ese. David usó, para referirse a su pecado, usó el lenguaje de la Biblia. Así como Dios le llama a la maldad, así le llamó David a su pecado. Le llama transgresión. Y transgresión, hermanos, es el rompimiento en las relaciones. Lo que está diciendo David, Señor, he quebrantado mi relación contigo. También significa, hermanos, rebelión. Diciendo David, Dios, me he rebelado contra ti, he ido en contra de tus mandamientos, he sido rebelde, he pasado los límites, he quebrantado tu ley. Dice aquí el profeta Isaías capítulo 1 verso 28. Pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan, ¿qué? Abandonan al Señor. La transgresión, hermanos, es abandonar al Señor. No es un juguetito nada más, un desliz, un me equivoqué, una debilidad de la carne. David dice, yo me aparté, abandoné al Señor. En Ezequiel capítulo 2 versículo 3. Entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se han rebelado contra mí.
Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. ¿Cómo le llaman los profetas al pecado, hermano? Rebelión, levantarse en contra de Dios. Y David le llama así al pecado. Dios, me levanté en tu contra. Dios, me aparté, me alejé de ti. No está justificando su pecado, está diciendo, no, Señor, lo hice esto, pero fue nomás un error. No fue tan grande, Señor. David está diciendo, hermanos, mi pecado es una rebelión, es una perversión. Cometí una canallada, Señor. Abomino lo que hago, por lo que tú abominas, Señor, mi pecado. Es una declaración de guerra, hermanos. Cuando Julio César, ese emperador romano, estaba en problemas con el Senado, le dijeron, si cruzas en río Rubicón, significa que entras en guerra con nuestro país. Y el día que Julio César cruzó el río, fue declarado guerra contra el imperio. Eso es lo que hace el pecado. El día que tú y yo pecamos, que es todos los días, hermano, declaramos la guerra ¿a quién? A Dios. Empezamos el pleito con Dios. Nos apartamos de Dios, porque al último terminamos haciendo lo que a nosotros nos gusta. Y David le llama por nombre a su pecado. Dice Isaías capítulo 59, hermano, verso 12. Porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. ¿Qué significa pues, hermanos, pecar contra Dios? Es usar las palabras correctas, hermanos, para llamarle a nuestro pecado. Y significa, Dios, he ido en contra de ti. Mi pecado no solamente me lastima a mí, lastima a mi familia, lastima, Señor, a otras personas, pero voy en contra de ti, Señor. Ese es el pecado, hermano. Y David no le llama por otro nombre. David dice, he transgredido tu ley. Y también le llama pecado, hermano. Pecado significa errar al propósito, errar al blanco. También le llama, hermano, iniquidad. Iniquidad significa algo que Dios abomina. David dice, he cometido iniquidad. He hecho algo que tú abominas, Señor. Por eso dice, he cometido iniquidad. Y el Salmo 130, hermano, dice, desde lo más profundo de mi corazón clamé a ti. Entonces, ¿ves, hermano? David está diciendo, Dios, desde lo más hondo de mi ser, reconozco que he cometido maldad contra ti, me he apartado de ti, he ido en contra de tus leyes. ¿Desde dónde? Desde el fondo de mi corazón, Señor, sale el grito de súplica, y no te puedo mirar, Dios, porque yo te he ofendido a ti, Dios Todopoderoso. David admite, hermano, su pecado. El versículo 4 dice, eres justo cuando hablas. El versículo 14 dice, cantaré con gozo a tu justicia. Versículo 6, tú eres santo. Versículo 17, el sacrificio de Dios es un corazón contrito y humillado. Te he ofendido, Señor, a ti.
Por eso es que vengo con la actitud correcta. Y no trato de justificarme. No trato de esconder nada, Señor. Esto es lo que soy. Una oración privada que Dios la hace pública con el propósito, hermanos, de dar una enseñanza grande a su pueblo. Así es como debes venir. Así es como puedes redimir tu pecado. Cuando vacías tu corazón delante de Dios y no te tratas de justificar. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos clamado a Dios de esa manera? Le decimos a alguien, hermanos, no puedes estar con esta persona, no la puedes tener de amante. ¿Y sabe qué me dijo? Bueno, no me dijo, me mandó decir que estaba enojado conmigo porque yo le estaba diciendo que no puede vivir con una mujer que no es su mujer. En lugar de reconocer, hermano, Dios te ha ofendido, he cometido transgresión, he cometido iniquidad, el hombre se justifica por lo que está haciendo. Eso no es arrepentimiento. Y saben, hermanos, que cuando ellos se acercaron a Dios, David y Moisés se acercan a Dios, ellos se acercan conociendo quién es Dios, hermano, y cómo lo pueden agradar. Entonces, Éxodo 34, verso 6. Entonces pasó el Señor delante de él y proclamó: el Señor, Dios que compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Tanto David como Moisés, hermanos, saben quién es Dios. Por eso es que ellos vienen, hermanos, clamando ¿a quién? A Dios. Reconocemos nuestra maldad. No tratamos de cambiarle de nombre al pecado. No cambiamos etiquetas. El pecado es maldad. ¿Contra quién? Contra Dios, hermano. Y todos los días necesitamos arrepentirnos, hermano. Todos los días. ¿Y cuál es la actitud? No, ¿cuál es la oración, hermanos, que yo hago? Porque ya me voy a acostar y rápido hago una oración y ya, el pecado se va. Aleluya, gloria a Dios, el pecado ya se fue. No, hermanos. No es tan sencillo así. Quisiera decirles que sí. Pero David dice: Dios, a ti te ofendí. Me aparté de ti, quebranté tus leyes. Te he traicionado, he sido un canalla. Delante de ti he pecado, dice David. Y luego, hermanos, lo primero entonces es el lenguaje que usa. Lo segundo, hermanos, lo que es un corazón arrepentido. Lo segundo que presenta el Salmo 51 es la confesión de un corazón arrepentido. Confesión, hermanos, de un corazón arrepentido. Es un lenguaje que admite, hermano, su pecado, no justificó su pecado. Un corazón abierto donde no solamente usó el lenguaje correcto, él está ¿qué? Reconociendo, hermano. Yo reconozco, van a encontrar ustedes en los textos, hermano.
porque yo reconozco, yo acepto, yo, Señor, no lo puedo esconder de ti. Incluso cuando lo confrontó Natán, hermanos, dice, yo he pecado contra el Señor. Cuando el profeta Natán enfrentó o confrontó a David, hermano, David reconoce en ese mismo momento, yo pequé contra el Señor. ¿Sabe cuánto duró David, hermanos? Sin arrepentirse. ¿Sabe cuánto duró? Casi un año, hermano. ¿Y cómo vivió durante ese año? Si usted lee, hermanos, y ahorita lo voy a leer precisamente por eso. ¿Cómo estaba ese hombre mientras no confesaba su pecado? Pero quiero leerle ese texto aquí, hermano. Salmos 32, ¿sí? El versículo, Proverbios 28, 13. Él sabe que hay algo más que hablar con Dios, hermano. No solamente es decir, Dios, ya pequé contra ti, no. Dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Pero el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. Encubrir es contrario a confesar. ¿Qué hizo David, hermano? Reconozco, soy un pecador. No solamente lo sé, Dios, no te puedo engañar. No lo puedo encubrir, Dios, no lo puedo esconder de ti. Soy un pecador. Y dice el versículo, Salmos 32, 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Qué está haciendo David, hermanos? Rey David. Confesando, declarando, Señor, estoy mal. Dios, yo soy el problema. Yo soy el problema, Señor. Cuando venimos a Dios así, hermanos, diciéndole, Dios, yo soy el problema. El problema no es mi jefe en el trabajo. El problema no es mi familia. El problema de que las cosas anden mal no es la sociedad donde vivo. El problema soy yo, Señor. El problema soy yo. Es lo que está diciendo el texto, hermano. El verso 30, capítulo 38, verso 18. Confieso pues mi iniquidad. Afligido estoy a causa de mi pecado. Confieso, Señor. Declaro, lo acepto. No lo puedo esconder porque cuando alguien nos descubre, hermano, y hay un texto que dice eso, el hombre del mundo se arrepiente solamente cuando lo descubren. A veces tiene que pasar hasta que alguien nos descubra, hermano. ¿Cuándo será mejor acercarnos a Dios, hermano? Antes que nos pesquen, ¿verdad? Dijo alguien. Ya me pescaron. Pero, hermanos, antes que eso pase, dice David, mientras yo guardé silencio, cuando yo guardaba mi pecado y no lo confesaba, mi verdor se convirtió en sequedades de verano, me envejecí, mis huesos se transformaron en mi gemir todo el día. Un año entero, hermanos, el hombre sufriendo por su pecado, un año entero. Pero el día que él decidió confesar su pecado, ese día, hermanos, fue sanado. Ese día fue curado de su maldad. Y se restauró su vida otra vez. Entonces, hermanos, un corazón contrito y humillado confiesa su pecado. Viene Dios con Adán y le dice, ¿comiste del árbol que te mandé? No comieras. ¿Qué hizo Adán, hermano? ¿A quién le echó la culpa? Esta mujer que me diste. Si no me la hubieras dado, yo, Señor, estuviera inocente.
Y la mujer, mujer, ¿qué hiciste? Señor, yo lo hice. ¿Tú crees? Porque no es tan fácil así, hermano. No es tan fácil. La mujer dijo, la serpiente me engañó. Y si le hubieran preguntado a la serpiente, ¿qué hubiera dicho? El diablo se me metió. Se me metió Satanás. Total, hermanos, que cuando en la escuela, por ejemplo, te decían a ti, ¿quién fue el que hizo esta maldad aquí en la escuela? Dijo, todos. Y no nos pueden correr a todos, porque nos encubrimos, hermanos, con la multitud, con el grupo, ¿verdad? Pero cuando tienes que hacerlo tú, hermano, personal con Dios, le dice Dios, yo soy el culpable. Ya no busquen. Soy el culpable que mi familia esté así. Soy el culpable de que me vaya como me está yendo. Soy el culpable, Señor. Yo soy culpable. Eso es la confesión del pecador, hermano. Y le dice Dios en este texto que quiero leerles, hermano. Le dice Dios en el libro de Jeremías a su pueblo. Ve y proclama estas palabras al norte y di. ¿Qué le dice Dios, hermano? Regresa, infiel, Israel, regresa, le dice Dios. Declara el Señor, no te miraré con... Mira lo que Dios hace, hermano. De Dios me encanta esto, hermano. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros? No, yo estoy enojado con los hermanos, no me miren. Estoy enojado. No, hermano. Solamente es reconoce. Y Dios dice estas palabras. Quiero que usted lo vea de esta manera. Dice, hermano. Regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira, porque yo soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre, pero vuélvete a mí. Regresa, dice el Señor. Vuélvete a mí. ¿Saben qué llegó a decir David, hermanos? Le dijo a Dios, lávame con hisopo. El hisopo, hermanos, era una purificante que lo usaban en las purificaciones de las fiestas judías, pero también era para lavar a los leprosos, hermano. Era algo que se usaba para limpiar y purificar a los leprosos. ¿Sabe qué está diciendo David, hermano? Señor, soy un leproso. Límpiame. Soy un leproso, Señor. Lávame con hisopo. Purifícame, Señor, porque soy un leproso. Mi pecado, mi maldad, Señor, es una lepra. Lávame, Señor, me humillo delante de ti. Reconozco, el texto dice, reconozco mis rebeliones. Y Dios, hermanos, le mandó al profeta Natán para que le hablara y él se pudiera arrepentir. Y David vio como un acto de misericordia que Natán fuera, el profeta Natán fuera y le hablara, hermano. La última cosa, hermanos, que dice el Salmo 51. Son las súplicas. ¿Qué quiere él, hermano? ¿Qué quiere de Dios? Bueno, esto es lo que él suplica, hermano. Lo primero que dice, un corazón arrepentido está consciente de su necesidad de gracia y misericordia. Versículo 1. Para que Dios no te pague conforme a tus pecados. ¿Qué dice el versículo 1, hermano? ¿Qué salmo es? 51. Quiero verlo si están aquí, hermano. ¿Okay? Salmo 51 y el versículo 1. ¿Qué le dice a Dios, hermano? Miren lo que dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Un corazón arrepentido, hermano,
Está consciente de su necesidad. ¿Qué quiere él? Borra. Quítame la mugre que llevo dentro, Señor. Quiero ser diferente. Quiero un cambio en mi vida. Hazme diferente, Señor. Versículo 1. Hermanos, el versículo 2 dice David allí, hermanos, verso 2, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cuál es la súplica de un corazón arrepentido? Lávame, Señor, lávame. Como dice el corito, ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Lávame. Yo reconozco mi maldad, pero quiero ser lavado. Él se da cuenta, hermanos, que su pecado es horrible. Él se da cuenta. A veces nosotros no nos damos cuenta, hermano. ¿Has estado alguien que no se ha bañado por varios días? Y él ni siquiera se da cuenta que huele feo. O alguien que le huele la boca, ¿no? Quizás ustedes ya me han olido y no me han dicho nada. Porque a veces no nos damos cuenta, hermano. No nos damos cuenta. Necesitamos que alguien nos lo diga. Y dice el salmista aquí, Dios, yo quiero ser, ¿qué? Lavado. Lávame, Señor. Lávame. Límpiame. Purifícame con hisopo. Ya no quiero ser igual. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él, hermano, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Qué es lo que quiere un corazón arrepentido, hermano? Lávame. Ya no quiero decir malas palabras, Señor. Rompe las cadenas que me atan a mi maldad. Yo quiero ser diferente. ¿Cuántos quieren ser diferentes? Quieren ser distintos. Le han dicho, Dios, ya me cansé, Señor. No me puedo quitar la mugre. Y vengo a ti, a alguien que puede hacerlo. Lo último, otras dos últimas cosas aquí, hermano. Un corazón arrepentido mira con expectación la renovación espiritual que obra el Espíritu de Dios. El verso 10. Vayan conmigo al verso 10, por favor, hermano. Verso 10. Crea en mí que, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Esta misma palabra que usa de crea en mí es la misma palabra que se usa para creación, hermano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué le está diciendo David aquí, hermano? Dios, tú tienes el poder de ¿qué? De crear. Créame, Señor. Hazme nuevo, Señor. Hazme diferente. Quiero ser como era antes cuando te conocí. Sincero. Reconocí mi pecado al comenzar contigo. Ahora lo hago. También rompe las cadenas, Señor, que hay en mi vida que me atan. Vuélveme el gozo de tu salvación. No pierdes tu salvación. Pero hay muchos hermanos que andan, hermanos, con las alas caídas, porque ya no sienten el gozo de Dios en sus vidas. ¿Qué le pide a Dios? Algo que solamente Dios puede hacer, hermano. Vuélveme el gozo de tu salvación. Un espíritu nuevo me sustente. Ven, Señor, haz en mí lo que nadie puede hacer. Y, por último, un corazón arrepentido lamenta la utilidad perdida por causa del pecado y anhela ser útil en el reino de Dios.
¿Cómo estaba David cuando estaba en pecado, hermano? ¿Cantaba coritos? ¿Hablaba de Dios? Dice aquí el verso 14 y 15, hermano. Y con eso estamos terminando ya, hermano. ¿Ok? Ah, 14 y 15. ¿Sí? Yo creo que me falta un punto todavía aquí. Un corazón arrepentido lamenta la utilidad perdida, ¿verdad? Dice el verso, dice hermano, líbrame de delitos de sangre, oh Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Mientras estamos en pecado, hermanos, no somos útiles a Dios porque no queremos cantar, no queremos predicar, no queremos hacer ningún servicio para Dios. Pero cuando Dios nos perdona, hermanos, empezamos, hermanos, a soltar nuestra lengua, empezamos a alabar a nuestro Dios, empezamos a predicarle a otros, empezamos, hermanos, a hablar a otros del Señor. Miren, hermanos, el pecado nos hace inútiles, pero un corazón arrepentido nos vuelve a restaurar al servicio de nuestro Dios. Y mire, hermano, el último, si ahora sí es el último, hermano, perdón. Un corazón arrepentido se compromete una vez con la religión del corazón. Es decir, hermano, sabe que es muy importante su corazón. Porque dice el texto aquí, hermano, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agradan los holocaustos, los sacrificios de Dios. ¿Qué le puedes ofrecer a Dios, hermano? Hermana, ¿qué le puedes ofrecer a Dios? Dinero, posesión. ¿Qué le puedes dar a Dios, hermanos? ¿Alguna obra que puedas hacer? Mira lo que dice. Los sacrificios de Dios son el corazón, ¿qué, hermanos? El corazón contrito. Ese corazón hecho pedazo. Dios, mi corazón está hecho pedazo, Señor, y vengo delante de ti para que me restaures. Vuelvas otra vez, Señor, a hacer mi vida otra vez útil para ti. El corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Okay? ¿Cuál es el sacrificio que puede usted y yo hacer, hermano, para agradar a Dios? Un corazón hecho pedazos, que venga Dios, aquí estoy, Señor. No me puedo esconder de ti. Aquí estoy, todos los días me acerco a Él para buscar su gracia y su perdón. No como, hermanos, decir, Dios, aquí estoy, perdóname en el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios está diciendo aquí, hermano, es el corazón humillado lo que te vuelve a una relación con tu Padre Celestial. Señor, toma mi corazón a ti, corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad. Siempre luchando por ser